nombre es Sara Bedoya y soy estudiante de Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Mi intención de participar hoy en la clase es para mostrarles cómo se realiza una clasificación supervisada y no supervisada en un proyecto de investigación dentro de la universidad. Para este proyecto o artículo, el proyecto y el artículo se realizó en una materia llamada Geomática aplicada a recursos hídricos y es con el fin, como lo pueden notar en el título, para analizar el retroceso de la línea costera de las islas de San Andrés y de Providencia desde el año 2013 hasta el año 2024. Como ya saben, el objetivo general es ese, es saber cómo se ha ido perdiendo el suelo de nuestras islas colombianas. Para esto se tomaron imágenes de Sentinel-Hub, que es una plataforma donde hay imágenes satelitales de todo el planeta, a nivel global se pueden encontrar, y se tomaron sobre todo desde el 2013 hasta el 2024, ya que el satélite que utilizamos fue el Landsat 9 y solamente poseía como información de nuestras islas durante esos 10 años que se mencionan anteriormente. Entonces, en materiales y método, que es como la parte más importante del artículo para nuestro trabajo de hoy, eh, se tomaron en cuenta intervalos de 3 años desde el 2013 hasta el 2024. Entonces se tomaron del 2013, 2018, 2018, disculpen, 2021, 2024. Esos son como los lapsos que se buscaron y se realizó el análisis dentro del programa ArcGIS Pro. Para este tipo de análisis, tanto supervisado como no supervisado, no solo se sirve como el ArcGIS Pro, sino que también se pueden utilizar diferentes herramientas como lo es ArcMap, QGIS, Google Earth Engine, ArcGIS Pro, como lo mencioné. No sé si alguno tenga la capacidad de utilizar el software DR, que es para programación, y pues muchos más recursos que hay ya dentro de la web. Listo. Entonces, dentro de este análisis o dentro de este proyecto se utilizaron estos años, las bandas de estas imágenes que ya después les voy a mostrar, y se realizó para el proyecto la clasificación no supervisada. Por lo general es preferible usar la supervisada, ya que ayuda a que uno tenga más control de la información que se le da al software, porque cuando es no supervisada es información global que tiene de otras partes, de otros proyectos diferentes, y que interpreta el software como tomarlos como imágenes parecidos, como un tipo de espejo. Mientras que en la supervisada, pues tú le das la información precisa al computador, a la IA o al software de lo que necesitas, con qué tipo de cobertura necesitas y con qué fin lo necesitas. Pero en este proyecto fue imposible, ya que las imágenes satelitales, como eran espacios tan pequeños, áreas tan pequeñas, porque las islas son diminutas, pues si lo ves desde un satélite que está pues, flotando en el espacio, entonces las imágenes eran exageradamente pixeladas y generaban demasiados errores. Aún así, ahorita que veamos como el ejemplo dentro del ArcGIS, vamos a notar que tenemos unas imágenes específicas con errores que pues obviamente el software no le alcanzó tampoco. O sea, si el software no pudo solo, ahora con uno que sabe menos, complicado. Bueno, entonces para mostrar como rápidamente el artículo que se utilizó con este tipo de herramientas, podemos notar, por ejemplo, en los resultados, tanto el comportamiento de las islas del suelo como el comportamiento de la riviera marina. Se utilizó principalmente estas coberturas, ya que son como las que más conexión tienen, las que más se unen, las que mantienen como en ese vaivén, en ese, ¿cómo se dice? En esa interacción entre ellas.
Entonces, si aumenta la riviera, como la teoría era que si aumentaba la riviera, el suelo pues disminuía. Entonces se puede observar el comportamiento del suelo a través de los años. También podemos notar de ambas islas, por supuesto, el comportamiento de la riviera marina. Entonces, dentro del comportamiento de los suelos de San Andrés, se puede notar que en el 2013, 2015, 2010, 2021 y 2024 hay como una pérdida paulatina de este suelo. En el 2018 tuvimos problemas porque, como les mencioné anteriormente, la clasificación no supervisada es, eh, había como una, ¿cómo se dice eso? Como neblina, entonces tomaba ese espacio de neblina como si fuera suelo o como si fuera riviera, entonces pues daban información incorrecta, más tarde lo notamos. Entonces, dentro del suelo de San Andrés, como les comenté, hay como una pérdida que es como notoria, omitiendo obviamente el 2018, se ve acá la pérdida, mientras que en el suelo de Providencia, pues se puede ver que hay aumento de suelo, luego hay pérdida. En el 2018, acuérdense que ese año nos trajo problemas, y luego hay otro poco de pérdida del 21 al 24. En la Riviera podemos observar que, por ejemplo, en el año 2013 no hubo información de Riviera, lo cual obviamente no es posible porque, o sea, mágicamente en el 2013 no hay Riviera, luego en el 2015 sí hay Riviera, entonces no tiene sentido. Eso nos indica que dentro de la clasificación no supervisada, el 2013 la Riviera fue tomada como suelo, era mucho más pequeña, mucho más estrecha, entonces el software no le dio como la capacidad para tomarlo como lo que era, como Riviera. Aún así, se ve en el 2015 al 2021 y al 24 que hay como una ganancia de esa Riviera. En Providencia también podemos notar como la pérdida de Riviera o el aumento de Riviera. Acá muestra que hay un aumento de esta Riviera y luego se ve una pérdida considerable. Es un poco como extraño, nos pareció, porque la idea principal era que si había pérdida del uno, había ganancia del otro, pero en Providencia se notó que había pérdida y ganancia por igual en los mismos años. Acá podemos ver como la información un poco más fácil dentro de una tabla. Acá se pueden ver los suelos de ambas islas durante los años mencionados y las rivieras también por los años mencionados. Luego podemos notar en los resultados las islas, los mapas. Los mapas fueron realizados por mí también en el programa de ArcGIS, ya como polígonos. Acá se puede ver en el 2013 de San Andrés que nos toma la Riviera. A ver, yo lo acerco un poco más. No se puede notar que la Riviera no es tomada como una cobertura aparte, sino que es parte del suelo. Y ya en el 2024, como pueden notarlo acá, en color azul claro, se puede notar pues que la Riviera sí tiene como un área determinada, como se puede notar, y ya pues dentro de Providencia ya también se puede observar pues como las diferencias. En naranja está la Riviera y en azul claro está lo que es suelo. Vean, por ejemplo, noten en este caso que acá se supone que esta zona de acá era una nube y la parte de adentro es tomada como suelo y la parte externa es tomada como riviera. En teoría ese tipo de cosas pues no deberían suceder porque pues no tiene nada que ver una nube con el suelo, con la riviera, es una cobertura totalmente diferente. Pero el software lo clasificó de esa manera porque tiene muy poca información como de los píxeles o qué tipo de color tiene cada uno de las coberturas en raster, que cabe aclarar. Entonces, luego de eso, se realizó un mapa para cada uno de las islas, donde se recopila toda la información de los 5 años
de los 5 mapas de los 5 años anteriormente realizados. Esto con el fin de poder como observar en qué zonas es donde más hay como ese tipo de cambios, ese tipo de interacciones durante los 10 años estudiados. Entonces, como pueden ver acá en San Andrés, tanto la parte azul clara como la roja la tenemos, está denominada como que hubo primero suelo, luego Riviera, no, primero suelo hasta casi el final, casi hasta el 2021, y de ahí pasó a Riviera. Mientras que el azul claro también pasa de suelo y en el año 2015 pasó a Riviera. O sea, los dos son como ese cambio. No, discúlpenme, es al revés. Primero era suelo y pasó a Riviera. ¿Cierto? Entonces, en el color claro es que empezó en el 2015 ese cambio de cobertura, mientras que en el rojo es ese mismo cambio, pero ya en el año 2021. Por eso es como colores distintos. Como se puede notar también, en esta zona de las islas es donde mayor es esa interacción entre las dos coberturas, entre el suelo y la Riviera Marina. ¿Cierto? Hablando pues de San Andrés. Mientras que en Providencia, acá está, en Providencia pues, podemos notar que el manejo de esta isla se nota más en la parte norte, aquí en esta zona hasta acá, y en la parte sur, por estos lados, donde hubo más interacción como entre suelo y Riviera, tratándose solo como de la isla. Acá se puede notar, y el color, ese color verdecito claro, es como esa interacción que hubo entre esas dos. Aún así, se puede notar también que hubieron años diferentes para ellas en esta parte roja, no acerca más, no, en esa parte como naranjadita, es como otro tipo de interacciones diferentes. Entonces, en la verde es básicamente que llegó hasta el 2015 como suelo y de ahí pasó a Riviera. Mientras que en estos rojitos chiquiticos es que en el 2013 empezó como suelo, pero en el 2021 ya empezó a cambiarse a Riviera. Empezó como suelo y cambió a Riviera, sí. Entonces, eso es como básicamente lo que se utilizó para como clasificación no supervisada dentro del artículo realizado. Entonces, vamos a ver dentro del ARGIS cómo es como el paso a paso de cómo se llega a ese tipo de cosas. Listo. Entonces, para iniciar hay que descargar las bandas de la 1 a la 8 de cada mapa. Estas bandas se llaman en crudo, se descargaron en 18 bits en .tif para poder ver como cada capa de esta isla. ¿Qué hice? Sí. Entonces, siempre que se descargan, están como en este degradé para observar como la diferencia de la isla, pues como de cada cobertura, de cada cosa que hay dentro de ella. Luego, la idea es unirlas, como todas ponerlas en un mismo paquetico para que se puedan generar los colores como principales dentro de estos raster, que es el azul, el rojo y el verde. De cuenta de estos tres colores es que se puede diferenciar cada una de las coberturas que se pueden encontrar. Entonces, se unen todas estas de la 8 a la 1, como pueden notar, y se genera esta banda nueva. Esta banda es una imagen raster, ya no es llamada banda, sino raster. Y aquí se pueden ver los tres colores primarios que utilizan las imágenes como para poder identificar qué cosa es qué cosa, no sé si suena redundante, me disculpan,
pero es como con ese fin. Entonces acá podemos notar como la isla, obviamente no es en los colores reales, principalmente la isla es de color verde, el mar profundo acá es de un azul oscuro, y aquí suele ser mucho más blanco que este café que se encuentra. Pero es como las imágenes se pueden como trasladar para poder permitirle que el computador lo interprete y pueda definir como qué cobertura es cada una. Entonces se tiene en esta imagen raster. Listo. Después de que se genera esta imagen raster, hay que diferenciar cada una de las coberturas, decirle al software como, bueno, ahora tengo una imagen que puedes interpretar, dime qué zonas es qué cosa. Entonces muéstrame de un color que es suelo, de un color que es agua, de un color que es nube, de un color que es ciudad, depende de lo que tú necesites. Entonces, digamos, si vas a hacer un proyecto agrario donde vas a hacer una zonificación de todo un municipio, dime de qué color es que se siembra la papa, de qué color es la zanahoria, de qué color puede ser la cebolla y como todo ese tipo de cosas se pueden como realizar dentro de esto. También se pueden realizar proyectos de infraestructura, proyectos de POTs, de plan de ordenamiento territorial, proyectos para saber, por ejemplo, pérdida de nieve, pérdida de suelos, todo lo que es, por ejemplo, precipitaciones, hay aumento de precipitaciones en zona, bueno, etcétera. Yo considero que es una herramienta que puede tener infinitas posibilidades, ya es como dependiendo de las necesidades y de la imaginación de uno que pueda darle como a ese tipo de herramientas. Listo. Entonces, después de las bandas, de la unión de las bandas, de la generación del raster, se genera un class. Este class es donde se pueden observar, donde el, como, bueno, esta es la clasificación no supervisada, se realiza principalmente de, eh, discúlpeme en un momento que tengo el computador un poco lento, es del Toolbox, que es como la caja de herramientas de este programa. Ay, me equivoqué. De acá, de Tools. Y se busca acá lo que es clasificación, clasificación de raster. Entonces acá se pone como la información pertinente o necesaria para generar pues como esta imagen raster que me da la información de cada uno de las coberturas que hay en los espacios pedidos. Digamos, en este, pues como es una clasificación no supervisada, el software toma cosas que a veces no tienen nada que ver con lo que uno necesita o que son coberturas completamente diferentes. Entonces, miren que por acá hay varios errores. Aquí hay nubes que son tomadas como suelo. Como pueden verlo acá, está el suelo de la isla y acá hay nubes que son tomadas como lo que no son. Ese es como el contra de utilizar este tipo de herramientas no supervisadas. Lo ideal siempre es tenerlo supervisado, pero a veces no se puede en la vida. Y aquí este me parece muy interesante porque este es el que, como el mapa en el que más errores tuvimos, como pueden notarlo, acá hay Riviera Marina y esta zona de acá es lo que les digo, que era como una nubosidad, como neblina y fue tomada, hay pedazos que fueron tomadas como Riviera Marina. Miren que están las nubecitas, como que estaban como sobre esa neblina, pero abajo mucha zona es tomada como Riviera Marina. Y pues esto no es posible porque ya está en zonas muy profundas del Mar Caribe. Entonces también es como no solamente realizar los mapas, sino también ser consciente de cómo es la zona en la que trabajas para poder realizar una mejor interpretación de en qué te puedes equivocar o qué le faltó al programa, qué pudo haber hecho mejor el software y no como comer entero, por así decirlo.
Entonces, después de que realizamos esta clasificación, a ver, les voy a mostrar. Acá se pueden observar la clasificación. Uno es mar profundo, 2 es riviera, el verde es riviera, el 3 es suelo y el 4 son las nubes. Entonces ya se generó como esa clasificación de cada una. Ahora es como, bueno, ya que se realizó la clasificación, ¿cómo vamos a interpretar esas, esas imágenes? Como lo no sé si puede notarse aquí, sí, sí se puede notar. Cada imagen no tienen como el mismo tipo de proporciones en cuestión de área. Como se nota acá, el área del 2024 es como más corrida que la del 2018. Entonces lo que uno hace ahí es generar un encuadre. El encuadre lo tengo aquí. Sí. Generamos este tipo de encuadre. A ver, yo lo subo. Eso. Para que todas, naturalmente lo hice de manera aleatoria, pero es con el fin de que todas las áreas de todos los mapas sean iguales, porque si no, pues puede que una sea un poco más grande, otra más pequeña, que entonces se crea que un porcentaje sea mayor y no es eso, simplemente es que el área es diferente, entonces como para evitar mayores errores, se generó ese recuadro y se recortaron todos los raster. Entonces los raster se recortaron acá. Como pueden notarlo, son mucho más pequeños, pero son del mismo tamaño. Sí, no sé si se note que son del mismo tamaño. Entonces, eso es como con el fin de que siempre sea el mismo área estudiada, que nunca tenga como hectáreas de más ni hectáreas menos. Entonces, se prestan malas interpretaciones de algún tipo. Listo. Y ya por último, como para terminar con, con, este, con este proceso que se realizó, se genera un polígono para todas las islas. Entonces, como pueden notarlo acá en el 2018, que fue donde hubo tantas situaciones, tantos problemas, acá se puede notar que el color como, no sé, naranjadito creo que es tomado como Riviera. Les voy a mostrar acá las coberturas. Eso. Acá se pueden observar las coberturas y acá muestra como el tipo de errores que se generó. No solamente se puede generar, pues el programa no solamente genera como esa clasificación supervisada o no supervisada, sino que también permite obtener otro tipo de información de cuenta de mapas, eh, tanto realizados como descargados, ya sea descargados de la OEA, descargados de la gobernación, bueno, hay un montón como de plataformas que existen para eso. Entonces, digamos, en este caso, saqué el área de cada una de las coberturas, se descargó en cálculo de geometrías. Esperen un momento, porfis. Y aquí se puede observar qué tipo de parámetros puede generarse. Entonces, se pueden generar áreas, número de vértices, en coordenadas X, coordenadas Y, máximos, mínimos, como un montón de otro tipo de información que puedes obtener de este tipo de mapas. También se pueden obtener alturas, se pueden obtener perímetros, radios, diámetros, más o menos se puede saber cómo es el camino de pues las direcciones de los caudales, cómo se mueven los vientos, se puede dar como un montón de información de cuenta de esos mapas creados. Pero en este caso solamente sacamos como el área y el porcentaje de cada área dentro de cada mapa. ¿Qué sucedió? Bueno, ya esto sería como el final de la no supervisada. Como pueden notarlo, es un proceso muy sencillo, un proceso que no requiere como mucha carpintería, pero puede generar muchos errores. Aún así, voy a mostrarles un ejemplo con estas mismas islas de uno supervisado. Entonces, primero que todo, quiero mostrarles de nuevo las bandas, pues como el raster, discúlpenme, y
pues quiero mostrarles cuando uno realiza el zoom, que o sea, el nivel de pixelaje es enorme, entonces poder como identificar qué es qué, dónde se delimita la riviera y dónde se delimita el suelo es muy complejo en este ejemplo, pues en este caso en específico. Obviamente hay trabajos que hacen con áreas muchísimo más grandes, entonces es mucho más sencillo. Digamos, uno de mis compañeros realizó este mismo trabajo de la pérdida de línea costera y de manglares, un compañero de nombre Ricardo, también de la Nacional, y lo realiza desde Tolú hasta La Guajira. Entonces el área de él es mucho más extensa, entonces se le facilita mucho más fácil realizar ese tipo de trabajos con supervisada. Entonces acá se puede observar que es muy complejo, aún así realicé como el ejercicio o el ejemplo como para traérselos a ustedes y que puedan observar como el tipo de, cómo puede llegar a observarse. Entonces, primero, lo que uno genera es en el catálogo, acá, sí, en el panel de catálogos, o es en catálogo view. Espérenme un momento, porfis. Sí, aquí. Los folders, ¿cierto? Entonces, dentro de los folders, no se podrá ver diferente. Aquí, sí, aquí se ve mucho mejor. Entonces, dentro de los folders es el espacio donde uno puede guardar todas las cosas nuevas que uno genera dentro de los mapas, bueno, sobre los mapas mejor. Entonces, recuadros, digamos acá se generó el encuadre de las islas, se puede generar geodatabases y otro tipo de, como de información que uno mismo genera dentro de los mapas. Entonces se le da nuevo y se le da punto shape. Dentro de este punto shape es para saber si quieres realizar polígonos, múltiples puntos o puntos como por separados. Entonces, obviamente, en este caso se le generó puntos y se generó este número de puntos. Voy a cerrar aquí. Dentro de eso se genera ese número de puntos. Como se pueden observar, no sé si se alcanzan a observar todos los puntos. No, no se observan todos. Pero bueno, se generan como puntos de forma aleatoria dentro de una sola cobertura. Es importante tener mucho orden en estos procesos porque es mucha información para cosas muy, muy simples o muy pequeñas. Entonces, digamos, acá generamos los puntos. En GridCode se le da como una, ¿cómo se dice eso? Como una razón a ese punto, como que decirle como tú eres, ustedes, todos ustedes son un conjunto de puntos que son parte de un espacio, de una zona o una cobertura. Entonces se generaron un montón de puntos, si lo pueden ver, acá está el número 1, se generaron esos puntos dentro de la isla, no se puede observar en pantalla, para indicar que eran el suelo. O sea, todos esos puntos con ese grid code 1 es suelo. Es como para darle la instrucción, mucho mejor, y la instrucción como al equipo. Luego está el número 2, que son los puntos de la cobertura de Riviera, y generé otro punto que es el 3, que son los puntos de mar profundo. Entonces, solamente, no sé por eso no se pueden observar los de mar profundo, me disculpan, pero este proceso se realizó en todo el mapa para cada una de las coberturas estudiadas y luego de esto se va de nuevo a análisis, a tools y se utiliza esta aplicación que es Maximum Likert Classification. Entonces, tú lo que haces es primero elegir el raster inicial, el raster que tenemos de los 3 colores, y luego se pone qué tipo de puntos se escogieron.
¿Dónde estará? Bueno, bueno, no, eso está dentro de los puntos. Y luego se pone aquí qué tipo de cobertura quieres utilizar, cómo la quieres, como la refracción de la luz y cómo se realizó una tabla como de Excel con los puntos, con la información de los puntos, entonces se utiliza esa tabla en Excel. Luego se le da a correr y en este caso nos apareció, eliminar puntos, nos apareció esta imagen. Como pueden notarlo, pues no se nota qué es isla, qué es riviera, qué es mar, pueden notarlo acá. Acá hay un montón de puntos de todos tipos de colores, o sea, la imagen no le da para, bueno, al software no le da para comprender qué está pasando y nos da una, como una evaluación diferente de cada uno de ellos. No es como la de arriba, como esta de la clasificación no supervisada, que nos da concretamente cada uno de las coberturas seleccionadas, sino que aquí hay como un desvanecimiento de ellas, como con las bandas. Escojamos cualquiera, como en las bandas, que es un degradé, como de lo que hay dentro de la imagen. Entonces, en este caso, pues, como pueden notarlo, era muy complejo utilizar la supervisada, porque miren, por ejemplo, aquí se supone que esto es nube y nos da como si fuera suelo, a pesar de que esa zona también se llenaron de los puntos que nos piden como para identificar qué píxeles, qué cosa. Se ve mucho más confuso, se ve mucho más perdido, entonces por eso puede que no se utilizó en este caso, porque es un área mucho más pequeña, como les comenté. Y listo, eso sería como la clasificación y ya para la unión, esa sería la clasificación supervisada. Y para la unión de los mapas utilizados dentro del trabajo, tenemos el mapa y tenemos una cantidad de información abismal. Como pueden notarlo, tenemos muchos puntos y nos dicen, cojamos por ejemplo este ejemplo que está aquí, nos dice que en el 2013 tenía la cobertura número 3, que se refiere a Riviera Marina, luego pasó a la cobertura número 1, que era Mar Profundo, luego pasó de nuevo a Riviera, luego pasó una nube, normal, en ese año en la fotografía, en la imagen satelital hubo una nube, pero terminó siendo Riviera. Entonces, siempre donde hay nubes no son tomadas como en cuenta, se toma como que también hubiera sido Riviera, ya que es algo que es temporal. La nube solo pasa y ya. Entonces, es como donde se realizó como la información de cómo es el comportamiento de la isla de una manera un poco más minuciosa. Y eso es todo. Listo. Espero que les haya servido, espero que haya sido una explicación lo suficientemente aportante y muchas gracias.